Hola hermanos, el día de hoy, 3 de marzo del 2024, pues es tercer domingo de Cuaresma. 3 domingos más y estaremos en el Domingo de Ramos. 4 domingos más y estaremos de fiesta, porque será domingo de Pascua, domingo de Resurrección. Pero estamos a la mitad de los domingos, a la mitad de los domingos del tiempo de la Cuaresma. Muy bien, y hoy, sin duda que la palabra de Dios es un acicate, ¿para qué? Vamos, porque la primera y el Evangelio son un poquito largas, entonces vamos de entrada, pues. Primera lectura está tomada del libro del Éxodo, capítulo 20, versículos del 1 al 17. En aquellos días el Señor promulgó estos preceptos para su pueblo en el monte Sinaí, diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te fabricarás ídolos ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo o abajo en la tierra o en el agua y debajo de la tierra. No adorarás nada de eso ni le rendirás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian. Pero soy misericordioso hasta la 1000ª generación de aquellos que me aman y cumplen mis mandamientos. No harás mal uso del nombre del Señor tu Dios, porque no dejará el Señor sin castigo a quien haga mal uso de su nombre. Acuérdate de santificar el sábado. 6 días trabajarás, y en ellos harás todos tus quehaceres. Pero el día séptimo es día de descanso, dedicado al Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el forastero que viva contigo. Porque en 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra, el mar y cuanto hay en ellos. Pero el séptimo descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que vivas largos años en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su esclavo, ni a su esclava, ni su buey, ni su burro, ni cosa alguna que le pertenezca. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Decálogo, la primera versión del Decálogo en el libro del Éxodo, después de que, acuérdense, es la segunda versión, digamos, porque la primera versión la destruyó Moisés allá viendo aquel desastre que habían hecho los benditos judíos, y entonces él ha destruido, y esta es la segunda versión, probablemente muy mejorada, ¿no? En fin, el tema es que el centro es el Señor, es el respeto al Señor. Hace historia: yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto y de la esclavitud. Así que por lo tanto, punto de partida, los mandamientos, acuérdense que para los judíos no existe esa palabra, ellos no dicen mandamientos, ellos dicen las 10 palabras, para dar a entender que es la palabra salida de la boca de Dios, que igual que en el Génesis es palabra creadora, y Dios que crea en el Génesis separando, liberando. Lo que hace al darnos el decálogo, al darnos sus mandamientos, es liberarnos. Claro, nos libra de las ataduras de nuestros caprichos, de las ataduras de nuestras ideas, de las ataduras de nuestra soberbia, de nuestra vanidad, y nos permite caminar por un cauce de libertad, por un cauce en el que podemos desarrollarnos. Entonces, por eso es un Dios liberador que nos ha sacado de la esclavitud, y por eso nos da la ley, bueno, da en este caso los mandamientos, el decálogo, que es nonólogo, aquí, porque acuérdense que aquí, en esta primera versión, son 9 mandamientos. El 9º mandamiento se va a desglosar, o sea, se va a separar, y entonces no desearás la mujer de tu prójimo, y evidentemente al prójimo, y el último, no codiciarás los bienes ajenos. Pero aquí está junto, porque como la mujer en la mentalidad judía era propiedad del marido, y por eso ni cosa que le pertenezca.
Ah, claro. Entonces, ahora nótenlo el desarrollo bello, centrado sobre los primeros 3 mandamientos, digámoslo, centrados en Dios. Los 4, del cuarto en adelante, los últimos 7 giran alrededor de nuestras relaciones. La relación con los padres, la relación con el prójimo, la relación con la sexualidad, la relación con nuestra palabra, la relación con lo que hacemos, cómo manejamos las cosas. Entonces, fíjense, pero en el fondo está esto, ¿no? La clave es poner la mirada en el Señor. Verlo a Él, que me ha liberado, que me ha sacado de la esclavitud y que quiere que yo sea una persona libre. Por eso no te harás otros dioses fuera de mí. O sea, Dios es un Dios celoso. Es un Dios celoso, claro que es celoso el Señor. Sí, pero en una manera un poco bella, ¿no? Aquí lo que está queriendo dar a entender es esta exclusividad que Él quiere. Él quiere que nos centremos sobre Él, que lo amemos a Él, porque amándolo a Él descubrimos el verdadero sentido de nuestra vida. Por eso también el tema de no usar el nombre de Dios en vano. ¿Por qué? Porque usarlo en vano lo que conlleva es pretender manipular a Dios. Es utilizar las palabras para controlar a Dios. Acuérdense que eso era el mundo, bueno, sigue siéndolo, ¿no? Esos afanes, porque sigue habiendo brujerías y locuras de este estilo, ¿no? Entonces, por eso la necesidad el nombre de Dios es sagrado. No se usa, por eso no dejará a Dios sin castigo. Acuérdate de santificar el sábado. Volvemos, ¿no?, al tema. El tema es bello en el fondo, si lo ven. O sea, lo del sábado es porque la memoria del sábado era memoria de libertad. No somos esclavos del trabajo. También tenemos la capacidad de dedicar un tiempo al Señor. Así que, y claro, lo relacionan evidente con el tema de la creación, pero va más allá, porque por eso le llamamos recreación al tiempo libre, ¿no? Nos recreamos, volvemos a crearnos, volvemos a constituir, no nos creamos a nosotros mismos, entiéndanme la analogía aquí en este caso, pero es bello esto, ¿no? En el fondo es libertad, libertad, libertad. Segunda lectura, está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos del 22 al 25. Hermanos, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los llamados, sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios, porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Predicamos a un Cristo resucitado, crucificado, resucitado, claro que lo predicamos, pero un Cristo crucificado. Ay, lo difícil que a Pablo le tiene que haber resultado escribir estas líneas. Probablemente le viene de sus fracasos, ¿no? Le viene de los errores que ha cometido. Por ejemplo, cuando estuvo en Atenas, según el libro de los Hechos de los... Después va a pasar a Corinto. Solo que esta carta la va a escribir mucho después, no años después. Acuérdense que en Corinto pasó por lo menos 2 años y medio. Entonces, y la carta será escrita, ¿qué? 3 años más tarde todavía. Perdón, esta es la primera. 2 años más tarde, tal vez. Pero vean ustedes el tema, ¿no? Pablo... al querer predicar a Jesús, al quererlo comparar, por ejemplo, cuando habla en Atenas y cita a los, como ha dicho algún pensador de ustedes, en él somos, vivimos y existimos, nos movemos y existimos. Pablo está citando allá a epicureístas, está citando a neoplatónicos, y no, cuando está en el Areópago, ¿no? Y Pablo se da cuenta, aquí está el error. Aquí está el error. Lo que hay que predicar es el misterio de la cruz. Lo que hay que predicar puede ser una locura, puede ser un escándalo. Eso es lo que dice, ¿no? Que es escándalo para los judíos. Escándalo porque maldito el que cuelga de un árbol. Y es locura, la sabiduría, que es la que buscan. Esta sabiduría no tiene sentido. Esta sabiduría no es filosófica. No es una sabiduría que podemos fácilmente asir, fácilmente tomar. No. Es una sabiduría que nos sobrepasa. Y por eso cuesta, pero hay que predicar eso, a Cristo muerto y resucitado, a Cristo crucificado. Ya, líbreme Dios de gloriarme de otra cosa, fuera de la cruz. Claro, Pablo tiene que experimentar esto, sufrirlo para vivirlo. Porque también él, fariseo, formado en la escuela de Gamaliel, como lo dice él, también él aspiraba a una sabiduría superior. A esa sabiduría que le podía llevar a ser capaz de interpretar lo que Dios quería, de interpretar quién es Dios mismo y transmitirlo a los otros y enseñarlo desde mi altura de que yo sí sé, ustedes no saben, ignorantes. ¿No? Pablo se tiene que humillar porque lo débil de Dios es más fuerte que los hombres, que la fuerza de los hombres. Claro.
Nos cuesta entender. Ese es el misterio in iniquitatis, ¿no? El misterio de la cruz, entendido el misterio del mal, porque objetivamente la cruz es un mal. Objetivamente es un mal. Es una muerte ajusticiado, es una muerte cruenta, es una muerte desgraciada. Pero en esa debilidad Dios manifiesta toda su fortaleza. Porque esa debilidad prueba el amor de Dios. Ay, Señor Jesucristo, el Evangelio. Juan. Pero ese padre, momento, ¿cómo que Juan? Si hemos estado leyendo Marcos, este es el ciclo B, se lea Marcos, porque estamos leyendo a Juan. Ya verán. Juan capítulo 2, versículos del 13 al 25. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ok, vamos por partes. ¿Por qué leemos a Juan? Recuerden que Marcos es un evangelio pequeño, 16 capítulos, 15, el 16. Ya sabemos que se trata de más un epílogo, un añadido allí, en fin. Pero bello, ¿no? Porque es la resurrección. Entonces, siempre durante este año, y bueno, ya en la Pascua será más evidente, ¿no? Pero hay necesidad de recurrir al evangelio de Juan. Y en este caso, el capítulo 2, el problema es que el capítulo 2 comienza, del 2 al 11, comienza ¿con qué? Con las bodas de Caná. Ya Jesús ha comenzado sus señales, su semellón, las señales. Recuerden que en el evangelio de Juan no existe la palabra milagro, lo que existe son las señales. Y ha crecido la fe de sus discípulos en él, producto de una mujer que le ha pedido el milagro sin pedírselo, pero ha confiado en su palabra. Hagan lo que él diga, lo que él diga. Perfecto. Y cree y provoca esa fe mayor en él. Que porque de las tinajas con agua para abluciones y purificaciones, hay una nueva purificación. Tomado el tema de la purificación, entremos al evangelio de hoy. Solamente el versículo 12 es que nos dice Juan que Jesús bajó con su madre y sus discípulos a Cafarnaúm. ¿Ok? Bello detalle. Y luego empezamos el capítulo 13. Perfecto. Entonces fíjense, ¿qué es lo que nos cuenta este capítulo 13 o este versículo 13 en adelante? Que Jesús sube a Jerusalén para la Pascua. Hay una referencia. Acuérdense que la tradición siempre dice que fueron 3 años de predicación de Jesús, porque en el Evangelio de Juan sube 3 veces a Jerusalén para celebrar la Pascua. En este caso es la primera ocasión. La tercera va a ser la última, no va a ser la de la muerte. Muy bien. Y siempre habrá controversia, siempre que suba a Jerusalén siempre habrá controversia. El tema es el siguiente, y esto es bello decirlo. Jesús sube a Jerusalén y nos dice claro que entró en el templo, el hierión, en griego, el hierión, ya, el templo, miren, era lógico, miren, por aquello de no harás imágenes ni nada de esto, en el templo usted piense, yo tenía que llegar a sacrificar, yo soy una persona pobre y quiero rescatar a mi hijo, lo que le pasa a José y a María, tienen que llevar 2 palomas, 2 tórtolas o 2 pichones, no los van a venir cargando desde Nazaret, oigan, es ilógico eso. Entonces, ¿qué hacen? Compran 2 palomas o capturan 2 palomas por allá, las venden y con el dinero llegan al templo y en el templo compran las 2 palomas. Ahora, las monedas de circulación del mundo pagano siempre tenían una efigie, tenían qué sé yo, el rostro del emperador o lo que sea.
Eso no se puede usar en el templo. Oiga. ¿Usted cómo va a llevar una imagen? Piensen en los mandamientos que acabo de leerles. Entonces no se puede meter una imagen en el templo. Y entonces por eso tenían que cambiar las monedas que tenían carita del emperador o lo que sea, tenían que cambiarlas por las monedas del templo, que lo que tenían normalmente era la menorá, el candelabro de 7 brazos, ¿no? Entonces, para que vean ustedes, es bello esto. Y entonces si usted tenía dinero, pues compraba un buey, oiga, para hacer un gran sacrificio, una oveja, lo que sea. Bueno. Entonces, Jesús llega y habla, fíjense, no conviertan la casa de mi Padre en un mercado. ¿Ok? Entonces, el oikos patrou, oikos es la casa, ¿no? De ahí viene oikonomía, la economía, la ley de la casa. Oikos emporium, no la vuelvan un mercado, no una casa de mercado. Jesús habla de la casa. Es interesante, esa es su palabra. Luego viene la cita del Salmo, ¿no? El celo de tu casa. Aquí está, me devora. En algunos textos dirá, me devorará. Lo ponen en futuro. Pero aquí está en un presente continuo. Me devora, me sigue devorando. El celo de tu casa me devora. Así como el Salmo 83 también, ¿no? Mi alma ansía y anhela los atrios del Señor. Es eso, de vivir en la casa de Dios. Perfecto. Y entonces interviene. Primero son los discípulos que se acuerdan del Salmo. Muy bien. Ahora viene la reacción de los judíos. Aquí el término judío es para referirse a las autoridades en el Evangelio de Juan. Pero, ¿qué señal nos das? ¿Se acuerdan que la purificación del templo en Mateo, Marcos y Lucas está al final? Es una de las causas por las que van a matar a Jesús, según los evangelistas. Juan la coloca al inicio del ministerio. La coloca en la primera subida. Desde el inicio purificación, desde el inicio agua convertida en vino. Entonces, fíjense el detalle. Ellos hablan de qué señal, pero él ya había dado la señal en Caná. Entonces hablan de una señal, pero ellos quieren interpretar otra cosa. En Mateo, Marcos y Lucas es qué autoridad. ¿Con qué autoridad haces esto? Entienden que se trata de un gesto profético, por eso hablan de la señal. Entonces, fíjense lo bello. Jesús les dice, destruyan, y aquí la traducción dice templo, pero literalmente es santuario. Aquí ya no utiliza la palabra erión, él de hecho no lo utiliza. Él va a utilizar la palabra naos, que es la Shekinah, el santo de los santos, el lugar donde estaba la presencia de Dios. Él es la presencia de Dios, Él es Dios. Así que destruyan este templo, este naos, esta presencia de Dios, y lo voy a reconstruir en 3 días. 46 años. Sí, porque la construcción del templo había comenzado por Herodes el Grande, muy probablemente en alrededor del año 19 a.C. Aquí estamos en el año 28. Recuerden que Jesús muere en el año 30. Por eso es hablar de 33 años, es muy discutible. Pero bueno, volvamos al tema. Entonces, claro, pero ellos están pensando en el templo material. Inmediatamente la reflexión es, él hablaba del templo de su cuerpo, del santuario de su cuerpo. El lugar donde nos encontramos con Dios es en el cuerpo del Señor. Y nosotros que comemos los domingos porque santificamos las fiestas, el lugar donde nos encontramos en nuestros templos, pero el lugar donde nos encontramos es en Él, porque Él es la presencia de Dios. Es en este templo que es su cuerpo, que es su sangre, ahí lo encontramos. Ahí podemos, ya no necesitamos subir a Jerusalén. Acuérdense que esto va a ser el continuo, cuando en el capítulo 4 le diga a la samaritana, mira, llega un momento, y es más, ya está aquí, que no se adorará ni en Jericín ni en Jerusalén, sino en espíritu y en verdad. Le va a decir en el capítulo 3, que es lo que sigue, a Nicodemo le va a decir precisamente eso, le hablará del espíritu, ya, que no sabemos ni para dónde va ni para dónde viene. Por eso, bello esto, ya creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Se recordaron, los discípulos hicieron memoria de lo que había hecho Jesús. Hay una glosa ahí, ¿no?, que dice que algunos, viendo los signos, creyeron, pero Jesús no se confiaba de ellos, porque Él conocía el corazón. Madre del Señor Jesucristo, y sí volví a hablar bastante. Hagamos oración, un poquito larga, pero vale la pena. Señor, bendice mis manos para que sean delicadas y sepan tomar sin jamás aprisionar, que sepan dar sin calcular y tengan la fuerza de bendecir y consolar. Señor, bendice mis ojos para que sepan ver la necesidad y no olviden nunca lo que a nadie deslumbra, que vean detrás de la superficie para que los demás se sientan felices por mi modo de mirarles.
Señor, bendice mis oídos para que sepan oír tu voz y perciban muy claramente el grito de los afligidos, que sepan quedarse sordos al ruido inútil y la palabrería, pero no a las voces que llaman y piden que las oigan y comprendan, aunque turben mi comodidad. Señor, bendice mi boca para que dé testimonio de ti y no diga nada que hiera o destruya, que solo pronuncie palabras que alivian, que nunca traicione confidencias y secretos, que consiga despertar sonrisas. Señor, bendice mi corazón para que sea templo vivo de tu espíritu y sepa dar calor y refugio, que sea generoso en perdonar y comprender y aprenda a compartir dolor y alegría con un gran amor. Dios mío, que puedas disponer de mí con todo lo que soy, con todo lo que tengo. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz domingo para todos.